Muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida a la magíster Luisa Salina, que está a cargo del Diplomado de Rol de obstetra en la prevención de la violencia basada en género. Cuando guste, puede iniciar el tema, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a nuestro diplomado. Como bien nos mencionó, la importancia que tenemos nosotros como dentro de esta prevención, ¿no? Y cuando hablamos de violencia basada en género, vamos a conocer sobre a qué nos estamos refiriendo. Bien, muy agradecida de poder contar con ustedes en este horario a las 7 de la noche, un sábado, ¿no? Qué gran día, justo donde quizás estaríamos por ahí haciendo otras actividades, ¿no? Quizás como parte de nuestro disfrute hemos elegido venir y poder compartir sobre la importancia que tenemos como profesionales de la obstetricia para dentro de este tema. Hoy nos corresponde trabajar el módulo número 1, que tiene como temas situación actual de la violencia basada en género y el marco jurídico sobre la violencia de género aplicable y referencial para el Perú. ¿Ok? Muy bien, entonces para ello vamos a tener como principal un videíto. Permítanme, por favor, vamos a compartir para conocer qué es violencia basada en género. ¿Ok? A ver, vamos a compartir. Por favor, permítanme. Listo. Ok. ¿Burlarte de una mujer por su peso o su apariencia física es una broma pesada o es violencia? Hablemos de violencia de género en menos de 90 segundos. Cuando hablamos de violencia de género, usualmente nombramos a la que deja huellas físicas como los golpes, los puñetes o las patadas. Pero hay otras formas de violencia que, por no ser evidentes físicamente, a veces nos cuesta reconocer, lo que dificulta la acción frente a ella. Esas formas de violencia son también cotidianas y frecuentes, como por ejemplo el acoso sexual callejero, las burlas, intimidación o amenazas, y se pueden dar en contextos privados o públicos, como la violencia obstétrica, que es la violencia a la que las mujeres gestantes son expuestas en el contexto del parto. Reconocer que la violencia no es solo física y hablar sobre las otras múltiples formas de violencias nos ayuda a prevenirlas y actuar frente a ellas. Si te sirvió esta información, comparte el video para que llegue a más personas. Este video es una iniciativa del proyecto Ella, que es financiado por el gobierno de Canadá e implementado por Plan International. Muy bien. Hemos visto algo muy pequeñito sobre la violencia basada en género. Sinceramente, hablar de violencia basada en género nos trae a cotación algo, ay, perdón, ¿dónde estoy? A ver. Ah, ¿es esto? Sí, ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, hablar de esta violencia basada en género, mis estimados colegas, hablamos sobre qué tanto es que nosotros vamos a conocer los diferentes aspectos que conllevan hablar de violencia basada en género. En sí, lo que más podemos relacionar es el golpe, el maltrato psicológico a la mujer, ¿no? Pero tenemos diversas situaciones. Hemos visto de parte de su pareja, ¿no? A la mujer. Pero hemos visto en el videíto violencia obstétrica. Luisa, sí, estamos con respecto al golpe que se le da, el maltrato, perdón, que se le da a una mujer de parte de de un profesional de la salud, ¿no? Generalmente dentro de la etapa de gestación y parto, ¿ok? Entonces, ¿esta violencia obstétrica corresponde también a la violencia basada en género? Por supuesto, mis colegas. ¿Ok? Uno, por ejemplo. Y vamos a ver muchos más casitos, ¿sí? En relación a esta violencia. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El, violencia, vamos a conocer. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo está justamente esta situación actual de la violencia basada en género a nivel nacional? Bien.
el ENDES ya sacó el ENDES 2023, ¿no? Y esta es la información que aquí yo les traigo, ¿no? Perú, violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercida alguna vez por el esposo o compañero entre el año 2022 y 2023. Podemos evidenciar aquí el año 2022, ¿no? Para ahora, para ahorita y para lo sucesivo, es el color rosadito más bajo y el 2023 en un tono más fuerte, ¿no? Entonces, tenemos en estos últimos 12 años, ¿no? El porcentaje de esta violencia contra la mujer, ¿no? Ejercida por el esposo o compañero, y esto es algo muy paradójico, sinceramente, ¿no? Si soy el esposo, si soy el compañero de vida, si soy la pareja de esta mujer, ¿por qué tendría que ejercer violencia? Si se supone que una pareja se da apoyo, se cuidan, se protegen entre ambos, ¿no? Se comunican, se aman. Entonces, ¿por qué tendría que haber violencia? Bueno, tenemos un 53,8%. A diferencia del año 2022, bueno, hemos disminuido en 2%, ¿no? Bueno, aproximadamente. Y esta violencia total, como pueden observar, tiene una violencia psicológica y o verbal y una violencia física y sexual. Podemos evidenciar que a diferencia del año 2022, ha disminuido un 49,3% en relación a la violencia psicológica y o verbal. A diferencia de una violencia física y sexual, que como pueden observar, no hay una diferencia significativa, ¿no? 27,8% en el 2022 y 27,2% en estos últimos 12 meses, perdón, que hemos visto. Y la violencia sexual, ¿qué pasa? Dentro de este análisis de violencias, podemos encontrar que generalmente la mujer, claro, la mujer no denuncia una violencia sexual por parte justamente de esta pareja, de este esposo. ¿Por qué? Por vergüenza, consideraría. Por el temor al que dirán. Porque mi esposo, ¿cómo va a tener una denuncia de mi parte? O sea, la mujer sí se pone a pensar y dice, ¿no? Mejor no lo hago. Uno, por temor. Dos, por vergüenza. Tres, por las represalias que pueda presentar esta persona hacia ella. Cuatro, por los hijos, ¿no? ¿Qué tanto es esta violencia que se puede presentar en las familias? ¿Y qué tanto es lo que nosotros tenemos que decir, oye, sí, efectivamente, ¿no? Hay una violencia sexual, hay una violencia física en las mujeres. Y cuando nosotros trabajamos con mujeres, mis colegas, ¿qué podemos evidenciar? Definitivamente que a nosotros como obstetras no va a llegar una mujer que va a decir, bueno, me acaba de pegar mi esposo, ¿no? Nosotros evidenciamos o podemos deducir a través del modelo de los 5 pasos de nuestra consejería. Cuando desde el primer paso, desde el momento en que establecemos la relación cordial, desde ese momento le damos la oportunidad y la paciente o la persona que se acerca a nosotros, ya sea estudiante, paciente, ¿no? Compañera de trabajo, se acerca a nosotros para alguna necesidad dentro del área de salud sexual y reproductiva. Nosotros vamos a tener la opción a que podamos tener esa confianza de la mujer. Luego, para el siguiente paso, que es identificar las necesidades de la usuaria, ese es el momento donde la mujer nos va a poder decir si es que efectivamente está pasando o ya viene de años o recién, ¿no? Algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué hacemos si es que tenemos a una paciente? Porque va por planificación familiar, porque desea adquirir algún método anticonceptivo, necesitamos realizar este tamizaje, ¿no? Este tamizaje de violencia sexual que muchas veces las mujeres no quieren que se manifieste por las diferentes razones que les he mencionado, ¿no? Y no estamos tampoco para juzgar, nosotros como profesionales de la salud, nosotros estamos para poder orientar, ¿no?
En Perú, violencia física y o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses. Violencia física y o sexual, 8.3 en el 2023. Oh, qué bacán, hemos disminuido un 0.3%. Bueno, y las personas, las mujeres que no han realizado este tipo de denuncia, ¿no? ¿Se imaginan? En estos últimos años se han evidenciado una violencia física y una violencia sexual. Cuando hablamos de estos temas dentro de una mujer, podemos entender que, y es muy trágico, da mucha pena, porque la mujer es quien recibe estos golpes, estos maltratos, patadas, cachetadas, rasguños, ¿no? Y hemos tenido el caso de muchas mujeres que por ser famosas han saltado a la prensa, ¿no? Algún programa de espectáculo le ha realizado las entrevistas, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que no? No son nada del medio artístico, ¿no? Nada. Son aquellas mujeres que viven en el olvido en relación a que su problema se haga evidente. Y al estar en esta situación, consideraría que podríamos tener algún tipo de miedo, más aún porque si se denuncia, se va a tener que lidiar no solamente con la pareja, sino también con el medio que les rodea, con el medio chiquitito, obviamente, ¿no? Que les rodea, pero que también ese medio chiquitito no les va a poder brindar el apoyo suficiente como podría ser lo que aquella persona de un medio que sí está muy conectada, ¿no? Mientras más bulla se haga, más rápido va a ser la captura o la pena que se le va a agregar a la persona, a la pareja violenta, ¿no? Entonces, evidenciamos estos gráficos. Principales formas que utilizan el padre y la madre cuando corrigen a sus hijos. Esto también es parte de la violencia basada en género. Tenemos como el tono más bajito de rosado padre y el más fuerte a la mamá. Cuando realizan una reprimenda verbal, tenemos mamá 65.9%, esto fue del año 2022, 65.9%, a diferencia de un 64.7% del papá. Y si ustedes pueden observar, en reprimenda verbal, prohibiéndoles algo que les gusta, palmadas, con golpes o castigos físicos, quien está en mayor porcentaje, quien aplica estas formas, en mayor porcentaje son las madres, a diferencia de los padres, ¿no? Entonces, ¿por qué será? ¿Qué tiene que ver mamá? ¿Por qué mamá aplica más fuerte estos castigos, ¿no? Poniéndonos a analizar, ¿no? ¿Quién es el que está más tiempo con el hijo? ¿Quién es el que corrige más cercanamente al hijo? A veces los padres llegan a casa, algunos, claro, ¿no? Llegan a casa y se olvidan de todo, porque vienen tan cansados de poder trabajar que pues tienen que llegar a casa a descansar. En cambio, cuando una madre para en casa, como ama de casa, pues es quien más se dedica a los hijos. Ahora, mamá viene del trabajo y tiene que seguir trabajando en casa con el hijo. Entonces podríamos relacionarlo con ello también. Palmadas, 21.1% ejerce la madre, a diferencia del padre un 11.4%. Con golpes o castigos físicos, 11%. Entonces, ¿por qué tendríamos una diferencia de un 0.8%, ¿no? ¿Por qué tendría que haber más golpe de mamá que papá? ¿Por qué existe golpes de los padres a los hijos? Cuando nosotros, bueno, y pongo como ejemplo, ¿no? Cuando mamá me tenía que corregir, cuando ya no, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que mi mamá me dio una tanda, pero bien dada, fue cuando se enteró que yo le había mentido, ¿no? Fue a los 15 años, me acuerdo. Entonces, 15 años, cuando yo ya no, ya había dejado de quizás de jugar con muñecas, ¿no? Jugar a la cocinita.
pero son hijos de 1 a 5 años de edad. Mi mamá antes nunca me había pegado, ni mi papá tampoco, pero sí cuando fui adolescente me dio 2 veces mi mamá, ¿no? Uno porque le había mentido y dos porque había llegado tarde a la casa. Entonces, eh, pero en estos pequeños, 1 a 5 años, ¿no? Efectivamente, los niños quedan con mucho más tiempo con sus madres. Muy bien, vamos a ver este videíto, ¿sí? Por favor, permítanme. Este video se trata de un experimento social. Vamos a verlo, a ver qué les parece, ¿no? Y poder compartirlo. ¿Ok? Es violencia, experimento social. Muy bien. Nosotros les vamos a pasar unas preguntas y un tablero. La idea es que ustedes puedan responder sí o no, o si se les pregunta algo específicamente, puedan describir. Revisen bien las preguntas, revisen las instrucciones. ¿Qué más? ¿Sí o no? Pues creo que la mayoría de las veces uno sale como con ese temor que si alguna vez o en el Transmilenio lo pueden llegar a tocar o algo así. Y en un uniforme, un pantalón y un señor me tocó la cola. Yo le dije, ¿por qué me toca la cola? Y me dijo, es que ese uniforme está muy apretado y es demasiado provocativo. No solo tiene que ver con combinar y salir súper bien, sino que tiene que ver ¿Seguridad? con sentirme segura. Pues la verdad no había pensado que tenía que ver la seguridad con, como tal, pero tiene mucho sentido. ¿Tú qué harías si una mujer a ti te toca la cola por tener un pantalón apretado? Depende en la forma en que lo haga, porque como puede ser, hoy en día en el transporte público, tanto hombres como mujeres, no se sabe si es por acoso o es algo circunstancial. ¿Qué sientes cuando pasa eso? Depende del piropo, por supuesto. Uy, yo me siento terrible, porque me los han dicho todos, cosas de verdad muy violentas. Lo desintegran a uno como mujer. Yo siento que uno de hombre es el que tiene que dar los piropos, no recibirlos. Yo siento que todos merecemos piropos, ¿Sí? pero siento que es importante que haya una relación que permita el piropo. Siento que no les va a agradar un aspecto físico. Siempre es una situación difícil pasar cerca de hombres que están bebiendo. Y que no te ofrezcan un poquito. ¿Sí? No, pues yo me siento seguro. Voy sola, es oscuro, ellos están tomando, me da mucho miedo. Uy, Eso es muy incómodo, sobre todo para mí, porque desconfía. nunca me ha pedido mi ubicación o fotos. ¿Tú a ella le has pedido alguna vez que se reporte? Uy, yo sé. Estás muy mal. Yo lo he hecho. No es por mi culpa, sino es como una cultura donde me han enseñado las cosas. Y mi cultura es un poco machista, posesivo, celoso. ¿Sientes que hay diferencias en el trato hacia mujeres y hombres? Sí, siento que los hombres tienen
un poco más de libertad que las mujeres. Como si por ser hombre tuviera el rol de acosar o de oprimir. Las mujeres claramente han tenido más derechos, por decirlo de alguna forma, y se han dedicado a trabajar y han descuidado un poco el hogar. Se ha progresado como en ciertos temas, pero yo siento que aún falta mucho por hacer. Como un acuerdo, un diálogo que tenemos que llegar juntos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, para que vivamos bien. Muy bien. El control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, hashtag, es violencia, ¿no? A ver, ¿algún comentario con respecto al video que hemos visto? Por ahí, ¿alguien consideraría, quizás quisiera mencionar o escribir por el chat? Por favor, lo pueden hacer. ¿Qué tanto es lo que vamos a tener que tolerar? Vamos a tener que aguantar, ¿no? ¿Hasta dónde es que las personas van a creer que están en todo su derecho de poder considerar que, pues, estamos haciendo lo correcto, ¿no? A mí me causó muchísima gracia la parte donde el joven menciona, no, a mí no me han pedido fotos, no me han pedido que me reporte, pero yo sí, ¿no? Ah, tú sí, sí, yo sí, porque yo, no es por, no es por mi culpa, sino porque es por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y hace también se pone a pensar y dice, es por la cultura con la que yo vengo, y acepta que tiene el aspecto machista. Él lo acepta. También el otro punto es sobre la acogida de las nalgas, ¿no? La cola. La señorita dice, sí, yo me siento muy incómoda porque sinceramente es como que algo me hubieran afectado mi intimidad, ¿no? Y él dice, a ver, ¿y tú te sentirías incómoda? Depende, depende de la circunstancia, dice él, ¿no? Y la cara de la señorita es como que, ¿sí? ¿Hay alguna circunstancia en la que se considere como una acogida de cola? Y él dice, puede ser casual o puede ser con intención. Una cosa casual es que, ¡fic! ¿No? Ay, disculpen, pero el que cojan la nalga con toda la palma de la mano, o sea, ahí no hay nada circunstancial. Si estamos yendo en un transporte público y está lleno, ¿qué hacen los varones de pronto con las manos abajo, ¿no? No hay dónde agarrarse. Más bien las varones están arriba, ¿no? No sé, y si alguien quisiera opinar, ¿no? Esto es algo que pasamos generalmente, y hasta todos, no solamente mujeres, claro, nosotros en mayor porcentaje, pero los varones también sufren de eso. Entonces, ¿por qué tendríamos que permitir uno y otro? ¿No? O en todo caso, ponernos ambos de forma equitativa y poder entender que esto no podía ser aplicado tanto ni para una mujer ni para un varón, porque eso es afectar la intimidad, ¿no? El cuerpo de una persona. Los piropos entre esta joven y este señor, ¿no? Yo consideraría también adulto mayor. Yo sí soy el que hago piropos, yo tengo que decir el piropo. La señorita le hace la aclaración y le dice, bueno, es que sí, ¿quién no quisiera escuchar un piropo? Pero depende de la relación que uno tenga con la persona. Claro, los piropos no es para andar y decir a cualquier persona que pase por el frente de nosotros. O sea, esos piropos tendrían que ser guardados o expresados para la pareja, ¿no? Para la persona con la que yo estoy, ya sea mi enamorado, mi novio
mi esposo, ¿no? Entonces, para ellos, o en todo caso, en el caso de un varón, para su enamorada, para su novia, para su esposa, ¿no? Para la compañera de vida, para ellos son, para esas personas tendrían que ser dedicadas los piropos, no, pero cualquier mujer ni varón que pase por la calle, porque eso sí es una falta de respeto. Y el, cuando pasamos, y me incluyo, ¿no? Pasamos por un grupo de varones que están bebiendo. Luisa, pero cámbiate a la otra acera, pues, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer eso? Cuando uno tiene que pasar porque no hay de otra, no hay otro camino, quizás uno está apurada, ¿por qué tenemos que irnos por otro lado? ¿Y por qué esas personas, esos varones que están bebiendo, ¿por qué no hacerse, seguir con lo suyo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Por lo mismo que están bebiendo, ¿qué hace el alcohol? Tiene un efecto eh, muy, muy particular en los varones. Les deja fluir absolutamente todo. Se pueden acercar, pueden tocar. O sea, definitivamente una mujer, como mujer, nos sentimos muy inseguras, con mucho miedo. Y peor aún cuando no tenemos un otro camino que seguir. ¿No? Entonces, ¿qué tan importante es poder trabajar y que seamos empáticos, ¿no? En este experimento que acabamos de ver, en este experimento social, se evidencia que los jóvenes son demasiado machistas, ¿no? Son personas que les fluye el machismo. El otro caso, que les dice, bueno, la mujer ha tenido derechos, pero por eso ha descuidado en gran magnitud su hogar. Y la cara de la chica es como que, ¿eh? ¿Qué está pasando, no? Si yo hubiera sido parte de ese experimento social, yo hubiera puesto mi cara, pero completamente de ¿qué? ¿Qué estás hablando, no? No sé, pues, pensamientos antiguos, pensamientos de los bisabuelos, abuelos, abuelas, ¿no? Que ellos sí tenían algún aspecto que, por ejemplo, hace poco, yo recuerdo haber escuchado a una amiga que me decía que su abuelita había hecho recordar, diciéndole, ay, hija, ¿cómo te vas a separar de tu esposo? Yo lo tuve que aguantar muchos años hasta que murió, ¿no? Hasta que murió, pero estuvo conmigo, porque así es el matrimonio, hasta el final. ¿Hasta el final de qué? Hasta el final de morirse en vida, ¿no? Porque cuando estamos en una relación de violencia, ya sea para el varón o para la mujer, esto yo siempre hago mención, aquí no es que solamente, si bien es cierto la violencia basada en género, aplica para muchas otras situaciones, pero la violencia no debe ser aplicada ni para la mujer ni para el varón. Entonces, ¿qué pasó aquí? La abuelita le dice, no, no, hija, no te separes, porque yo tuve que aguantar a tu abuelo, ¿no? ¿Aguantar de qué, abuelita? Le dice. Yo lo aguanté porque él me sacaba mucho la vuelta. Y estaba con una y otra mujer y yo sabía que estaba así, pero dije, bueno, pobrecito, o ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a decir si yo me separo? No, entonces no quería darle problemas a mis padres. Por eso es que yo estoy aquí. Y ahora lo honro su muerte. ¿Es en serio? Y eso es lo que quería la abuelita, ¿no? Que mi amiga continúe en una relación que no le estaba favoreciendo en nada, más bien la estaba desgastando. Entonces, ¿cómo podemos seguir con estos pensamientos sinceramente arcaicos que van a dañar a la persona? Lo mismo también para un varón, ¿no? ¿Cómo vas a separarte de tu esposa? ¿Cómo vas a separarte de tu pareja? ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Cómo se van a estar tus hijos? ¿No? Entonces, yo considero dentro de todo ello, cuando hablamos de una relación de pareja, que tanto mujer como tanto varón que tienen hijos, lo principal y lo necesario es mantener una correcta estabilidad emocional. Si no tenemos una estabilidad emocional, el resultado va a ser un daño para la persona, para los dos, ¿no? Para los dos, y también un daño para los hijos.
ellos no tienen la culpa de nada, ¿no? Los responsables son los padres, son la pareja. Entonces, es muy importante poder trabajar esto con mucho cuidado cuando veamos y tratemos con parejas, porque si nosotros somos personas que tienen demasiado, que tenemos, ¿no? O tendríamos demasiados problemas con la pareja, tendríamos, o seamos víctimas de la pareja, aceptemos algún tipo de maltrato. ¿Cómo podríamos estar apoyando dentro de nuestra función como obstetra a aquellas víctimas de violencia? ¿No? Entonces no tendríamos opción para hacer eso. Muy bien, entonces cerramos el tema del videíto, muy interesante, a mí me gustó, espero que les haya gustado a ustedes también. Y las formas de violencia, aquí estamos en el portal estadístico del Programa Nacional Aurora de nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como pueden observar aquí. Y aquí nos evidencia las formas de violencia de enero a diciembre del año 2023. ¿Ok? En este portal estadístico, como su nombre lo indica, está desde el año 2018 todos los tipos de violencia. ¿Bien? Como pueden observar, casos con características de feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia económica y patrimonial, violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, abandono, hostigamiento sexual, acoso sexual en espacios públicos, violación sexual, trata con fines de explotación sexual, acoso político, esterilizaciones forzadas, violencia en las tecnologías de información y comunicación, casos con alguna sentencia favorable en la etapa judicial. Ok, mis colegas, de aquí hasta arriba, todo ello es parte de la violencia basada en género. Ok, hemos visto trata de personas, acoso político. Entonces, todo esto es parte de la violencia basada en género. Y vamos a ver las estadísticas que menciona cada uno de ello, porque necesitamos entender qué es lo que estamos observando, teniendo frente a nosotros. Bien, voy a alzar un poquito, yo creo que ya me fui mucho. A ver, vamos a bajar. Ya, ok. Espero que ahí se pueda apreciar. Igual voy a estar compartiendo, les comparto por ahí que puedan ustedes, a ver, un ratito. Vamos a compartir el enlace, ¿sí? Por el chat. Les comparto para que también, por ahí hay alguna dificultad, ¿no? Puedan mencionar, puedan verlo ustedes mismos. ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en casos con características de feminicidio, ¿no? Muy bien. Tenemos 170 casos con características de feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? Es la muerte de una mujer por manos de la pareja, por manos del compañero, del esposo, en manos de algún varón que ha tenido relación con aquella mujer, ¿no? Entonces, número de casos de víctimas de feminicidio atendidos por los centros de emergencia mujer según los años, y estamos observando desde el año 2009 hasta el año 2023. Se han reportado 1.885 casos con características de feminicidio por los centros de emergencia mujer, ¿no? En el año 2023 hemos tenido 170 casos de feminicidio, ¿no? Los casos tenemos según el grupo de edad de la víctima. 6.5% de niñas y adolescentes, siendo 155 que corresponde al 91.2% adultas y un 2.4% que corresponden a las adultas mayores. El número de casos de víctimas de feminicidio atendidos por los según mes del año 2023. Y vemos, miren cómo se forma esta gráfica desde enero a diciembre del 2023.
17, 17, 16, 19, 10, 18, y llega en el mes, perdón, de octubre a 21, y termina con 15. Casos de víctimas de feminicidio según vínculo relacional. Abrí un poquito, y tenemos la pareja, siempre la pareja. La pareja es quien tiene el mayor porcentaje dentro de este feminicidio. Y vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué la pareja tendría que matar a su pareja? ¿Por qué tendría que haber una muerte de parte de la persona que nos acompaña, de parte de la persona con quien vivimos, que estamos juntos? Y la pareja es para amarse y para apoyarse, ¿no? No para matarse. Entonces, miren, un 54.1% de parte de la pareja. De la expareja, 18.8%. Del familiar, 4.7%. Un conocido, 8.2%. Y desconocido, 14.1%. ¿No? Este es el Programa Nacional Aurora. Y observamos aquí ranking de los departamentos con mayor casos de víctimas de feminicidio. Tenemos en Lima 15.9%, 27 casos, Arequipa 15.3%, Junín y Huánuco 5.2%, cada uno respectivamente, ¿no? Cusco 5.9%. ¿Qué departamento es el que está con más casos de feminicidio? Lima, 15.9% en Lima, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos observando los casos con características de feminicidio. ¿Bien? Vamos a ver ahora tentativa de feminicidio. Tenemos 258 tentativas de feminicidio. ¿Cómo se ha dado caso de estas tentativas de feminicidio? Miren, desde el año 2009 hasta el año 2023 encontramos una línea, ¿no? Una línea que va cada vez más en aumento, luego disminuye en el año 2019 hasta el 2022, y de ahí nomás se evidencia un 258. Desde este año, ¿cómo han habido casos? ¿Cómo son? Según el grupo de edad de la víctima, 4.3% corresponde a las niñas y adolescentes que las intentaron matar. 94.2%, siendo un 243 mujeres que fueron víctimas de tentativas de feminicidio. Y 4 mujeres adultas mayores, ¿no? Aquí observamos según los meses, bueno, no hay gran diferencia que poder analizar. Y aquí, casos de tentativa de feminicidio, la expareja. ¿Qué razones tendrá la expareja para poder querer matar a su ex, ¿no? Muchas veces está esta obstinación de, como yo no puedo estar contigo, tú no quieres estar conmigo, entonces tú no eres de nadie, tú no vas a estar con nadie, tienes que morir. Esa es la idea de la expareja, para poder tener alguna intención y poder tener las ganas, porque hay que tener las ganas, ¿no? De querer matar a su expareja. El familiar conocido y desconocido en un porcentaje sumamente inferior, ¿no? ¿Y cuál es el departamento que tiene más casos? Definitivamente es Lima Metropolitana, con 31%, siendo esto un 80 casos de tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, aquí observamos las tentativas. Vamos a ver la violencia económica y patrimonial, cómo está en nuestro país. Tenemos aquí 675 casos atendidos por los SEM a nivel nacional en el periodo de enero a diciembre de 2023. ¿A qué nos referimos con violencia económica, violencia patrimonial? En estos casos tendría que ser cuando hay una dependencia económica de parte de la mujer, es dependiente a la pareja, ¿no? Entonces, como es dependiente, no hay opción a que la mujer pueda disponer del dinero. Todo lo que ella pueda ganar, pueda como generar algún ingreso económico,
todo o simplemente no trabaja y depende de la pareja, en estos casos aplica. Y en el caso de violencia patrimonial es cuando la mujer tiene alguna propiedad, ¿no? Algún, no sé, carro, alguna casa, algún departamento, algún bien, todo ello la pareja se apodera, ¿no? Tenemos en el... Ok, 468 casos fueron atendidos en los CEM de Lima Metropolitana, Arequipa, Ancash, Ayacucho, Puno, Cusco y Lima Provincia, ¿no? Aquí observamos, ¿no? Mujeres correspondieron al 68.7% y 31.3% de varones. Miren cómo es, bueno, más del doble, pero también hay casos de varones, ¿no? Observamos en un vínculo relacional de la pareja 105 casos. Vínculo relacional de familiar 454 casos y sin vínculo relacional de pareja ni familiar 16 casos. De las 162, ¿no? De las víctimas, 162, perdón, de las víctimas agredidas tienen como máximo nivel educativo primario incompleto. Esto es algo que analizar, colegas. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que son analfabetas, tienen solamente nivel de instrucción primario completa o incompleta? ¿Qué pasó aquí? Son más propensas a ser víctimas, a sufrir violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? No conocen, desconocen muchas cosas, se dejan oprimir. Por eso, la educación es muy importante en un país. ¿Por qué nuestros gobernantes no trabajan más la educación o no generan más puestos de trabajo para que haya más personas que puedan educarse? Porque mientras un país siga siendo o siga hundiéndose en la ignorancia, para los gobernantes que llegan al poder es más fácil poder manipular a estas personas, ¿no? ¿Cómo los convencen? Con un regalito, con un polito, con un llavero, un lapicero, o su bolsa, su canasta familiar, ¿no? Entonces, es así, es mucho más fácil. Lo mismo, o bueno, similar, podría pasar con aquellas mujeres que no tienen. No hay forma de que puedan estudiar más. Bueno, siempre hay forma, ¿no? Simplemente no tienen un nivel de instrucción más amplio. Y miren que son las que son víctimas de esta violencia. Al no estudiar, también ¿qué generan? No saben, ¿no? No, o es que trabajan quizás vendiendo caramelos, limpiando las lunas de los carros, y eso pues no genera quizás gran ingreso económico en la casa y por ende los varones o las parejas tienden a generar un ingreso mayor y eso les hace a ellos sentirse mucho más fuertes, ¿no? Cosa que no debería pasar. 493 casos de víctimas agredidas no trabajan, ¿no? Claro, si yo estoy en casa, me dedico a mis hijos, me dedico a la casa y espero sentada, entre comillas, ¿no? El dinero de mi pareja, si mi pareja quiere me lo da, si no, no me lo va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace, en la mente del hombre machista, eso hace que se crea, ¿no? Que él tiene el poder, que él tiene la capacidad de poder apoderarse de la mujer, de que sienta que es una cosita más que él tiene, ¿no? A la cual no merece ningún respeto, más bien la mujer le tiene que respetar a él. 233. De las víctimas agredidas se encuentra entre los 18 y 59 años. Características presentes en las víctimas. 47 casos tienen alguna discapacidad mental, física, intelectual o sensorial. Personas con discapacidad, mujeres con discapacidad. 1.3% casos son de mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿No? Esto es también un poquito triste, porque en el embarazo, una mujer, conocemos cuáles son los cambios en el embarazo, ¿no? Y quienes hemos estado embarazadas sabemos cómo nos ponemos en esta etapa. Quizás más sensibles, más lloronas,
Y yo he sido así, ¿no? Yo quería sentirme bien, pero por ahí a veces, ay, me ponía a llorar. ¿Y yo qué quería? ¿Quería golpe? No, sino más bien quería ese amor, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por qué vamos a aplicar agresión a una embarazada? Eso ya escapa de la inteligencia o del entendimiento humano, ¿no? Esto ya es como para poder tratar de analizar la mente de esta pareja que es, bueno, no sé, nos estamos quizás yendo para el lado del animal. Nosotros somos animales racionales porque pensamos, razonamos, pero cuando ya salimos de la razón nos volvemos en animales irracionales y esos son todos los animales de cuatro patas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ingresar a ello? 100 casos con reincidentes, o sea, que han vuelto a tener este tipo de violencia, y 235 casos son derivados por la Policía Nacional del Perú. ¿No? Ranking de los departamentos con mayor número de casos con violencia económica y patrimonial. Tenemos a otros con 207 casos y Lima Metropolitana 197 casos. ¿Qué pasa en otros departamentos? Por ejemplo, tenemos Ancash, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, departamentos eh, mm, que corresponden a la región de la sierra, ¿no? ¿Qué hay en la sierra? Se aprecia con mucha más evidencia un machismo, ¿no? Entonces, ¿estamos trabajando en pro del machismo o estamos tratando de erradicar este machismo? ¿No? Entonces, ¿qué tanto es que se aprecia estos casos de violencia económica patrimonial? Y es muy lamentable. Vamos con la violencia sexual. ¿Qué nos dice? 3.837 casos fueron atendidos por los SEM de enero a diciembre 2023. 21.766 de Lima Metropolitana, Arequipa, La Libertad, Cusco, Lima, provincia, Junínica, San Martín, Ancash y Huánuco. Y miren estos casos, ¿no? Violencia sexual. Estamos hablando de esta violencia que es ejercida por el hombre en su víctima. De 0 a 17, 0 años, mis colegas, 0, 0, o sea, ni un año, perdón, 0. 21.929 casos de niñas, niños y adolescentes. De 18 a 59 años, 8.726 casos de personas adultas. De 60 más años, 182 casos de personas adultas mayores. Y aquí, como pueden observar, vemos la cantidad de mujeres y de varones, ¿no? 13.162, que corresponde al 42.7% de las víctimas agredidas, tienen como máximo nivel educativo secundaria incompleta. 5.555 de víctimas fueron agredidas por desconocidos y 21.929 de las víctimas agredidas se encuentran entre los 0 y 17 años, ¿no? Entre bebitos, bebitas, que tienen que, por eso digo, ¿no? Esta mente ya escapa de lo racional, de la razón. No hay una razón como para decir, bueno, él violó por esta razón, ¿no? Violar a un bebé de meses, y hemos visto casos, ¿no? ¿En qué mente tan atroz puede caber ello? Características, tienen casos con alguna discapacidad, casos de personas de la comunidad LGTBI, ¿no? 868 son reincidentes y 11.681 fueron derivados. Manifestaciones de violencia empleadas en los casos de violencia sexual, 40.6% violación, 7% actos contra el pudor y 1.4% de hostigamiento sexual. ¿Mm? El ranking, vámonos a ver que en otros 9.071 y Lima 8.658, siendo un 28.1%.
es el departamento que tiene muchos más casos de violencia sexual. ¿Bien? Violencia física. Violencia física, mis colegas. El golpe, el maltrato a una persona, ¿no? A ver, perdón. Ya. Tenemos 63.726 de enero a diciembre del 2023. 43.939 fueron atendidos en los CEN de los siguientes departamentos. Vínculo relacional de pareja, 61.2%, vínculo relacional de familiar, 37.3%, y sin vínculo relacional de pareja ni familiar, un 1.5%. Vínculo relacional de pareja, 61.2% casos. De la pareja, ¿no? Seguimos con ello. ¿Por qué la pareja tiene que agredir? ¿No? 15.517 tienen nivel educativo de secundaria completa. 39.812 víctimas son agredidas, han sido agredidas, no trabajan, o sea, hay una dependencia, y 43.602 son agredidas, se encuentran entre los años, entre la edad de 18 y 59 años. ¿Bien? 1.309, que corresponden a un 2.1%, tienen alguna discapacidad. Personas con discapacidad mental, física, intelectual o sensorial, ¿no? 87 casos de personas de esta comunidad LGTBI, 2.4% embarazadas. Violencia física en embarazo. Trágico completamente. 36.265 derivados por la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que manifiestan aquellas víctimas que han sufrido violencia física? 35.3% empujones, tirar al piso, 34.2% puñetazos y jalones de cabello, 21.6%. ¿Se imaginan esto a personas de la comunidad, a embarazadas, ¿no? ¿Se imaginan eso? Que apliquen a una embarazada, que apliquen a un homosexual, a un bisexual, a una mujer trans, a un hombre trans, ¿no? Sinceramente, no hay razón, ¿no? Y 13.495 se han registrado en Lima Metropolitana. Bien, vamos ahora, hemos visto violencia sexual, violencia física, nos corresponde ver la violencia psicológica. ¿Cuántos casos tenemos aquí? 71.075 casos. Yo siempre he mencionado ello. Cuando hago mis clases o cuando realizo algún taller educativo, siempre digo esto, mis colegas. La violencia física no viene sola. La violencia psicológica no viene sola. La violencia sexual no se da sola. Esto es un pack. Yo te pego, pero también te brindo, te regalo insultos y también puedo abusar de ti sexualmente. ¿No? Entonces todo esto es un pack. 71.075 casos de mujeres, de víctimas, perdón, que han ido y han dado su denuncia, ¿no? Por eso han sido registrados. Vínculo relacional de la pareja, 51.9%, vínculo relacional de familiar, 46%, ¿no? Y sin vínculo, 2.1%. ¿Cuál es el grado de instrucción? Secundaria completa, víctimas agredidas no trabajan y se encuentran entre 18 y 59 años, ¿no? Características presentes en las víctimas, tenemos en gestantes 1.099 casos, son casos reincidentes 9.578 y casos son derivados por la Policía Nacional del Perú 38.291. ¿Qué han manifestado las víctimas? 74.3% gritos e insultos, 47.5% desvalorización e
y humillación. Y 11.3% un rechazo, ¿no? Lástima, completamente. Y Lima, pues, con 16.020 casos. Y en otros departamentos hacen un 21.333 casos. Abandono, bueno, el abandono, ¿no? de las parejas, vamos a ver. Casos atendidos por los en situación de abandono, ¿no? Vamos a ver también. Tenemos casos atendidos por los centros de emergencia mujer, ¿no? En situación de abandono. ¿A qué se refiere con abandono? Acciones o omisiones cometidas permanentemente por parte de una persona responsable o cuidadora que genera daños físicos y psicológicos inminentes en algún niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona con discapacidad. No considerar como abandono el hecho de retiro del hogar de la pareja. Eso no se considera como abandono, en este caso, ¿ok? Entonces tenemos el abandono de alguien que está al cuidado de otra persona, por eso menciona niño, niña, adolescente, persona adulto mayor o persona con discapacidad. Del mes de enero a diciembre, esta es la gráfica, ¿no? Y teniendo en junio y en octubre 198 casos. Bien, también encontramos que 57.4% son atendidos en situación de abandono por las mujeres y en caso de varones 42.6%. 57.6% casos atendidos que corresponden a niños y niñas y adolescentes, que es el mayor porcentaje. 12.2% atendidos que corresponden a personas adultas, ¿no? Generalmente podría ser a personas adultas con discapacidad. Y 30.3% casos atendidos corresponden a personas adultos mayores. Y en el caso de Lima Metropolitana, es el departamento que tiene mayor cantidad de abandono, 646 casos, ¿no? El hostigamiento sexual, vamos a ver a qué nos referimos con el hostigamiento sexual. Casos atendidos en los SEM de enero a diciembre, 438 casos de hostigamiento sexual. Casos atendidos, 239 de 18 a 59 años, 193 de 0 a 17 años. Imagina un hostigamiento sexual a un niño, a una niña, a un adolescente. 6 casos de 60 años a más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? 433 de los agresores son hombres, 183 de los casos son mujeres menores de 18 años, 142 de los casos han sucedido en el departamento de Lima, ¿no? Aquí lo evidenciamos en este ranking. 52 de los casos es ocasionado por el ex conviviente, 423 de los 26 de los casos son mujeres, ¿no? Esto es lo que podemos obtener como parte de este hostigamiento sexual. No, el 21.2% de los casos el SEM ha interpuesto una denuncia, 50% de los casos el SEM ha solicitado medidas de protección y 81% de los casos cuentan con patrocinio legal del SEM. ¿Ok? Acoso sexual en espacios públicos. Aquí hace mención, por ejemplo, a estos piropos, a este tocamiento indebido, ¿no? 475 casos en el año 2023, ¿no? 91.1% casos en mujeres. ¿Por qué se dan ello? Considero, y de acuerdo a lo que he leído y la experiencia que se ha obtenido trabajando tantos años con este tipo de violencia, es que el hombre considera que es mucho más que la mujer. Se considera que él puede hacer lo que quiere con una mujer, ¿no? Así no sea su pareja, ¿no? Él tiene el poder, tiene la mente como para decir, él tiene la autoridad sobre una mujer, ¿no? 3.4% de hombres, ¿no? Son niños y adolescentes y ninguno que sea adulto. Tenemos también 84.6% que cuentan con patrocinio legal, 235 casos. El SEM ha solicitado medidas de protección y 72 casos ha interpuesto denuncia. Y en Lima tenemos 140 casos de este acoso sexual en espacios públicos. Bien. Violación sexual.
un caso de violencia sexual que vamos a ver se dan generalmente también. ¿Por qué? ¿No? 12.524 casos atendidos en el año, por los CENS, estamos hablando en el año 2023, ¿no? Nos dice, de 0 a 17 años, corresponde un 66.8%. Y esto se ve 8.365 casos de niños, niñas y adolescentes. Es el grupo etario de más casos que se han presentado. En mujeres, niñas, ¿no? 7.857 y en varones 508. De 18 a 59 tenemos 4.086 casos de personas adultas, ¿no? Y mujeres 4.015 y en varones 71. De 60 más, 73 casos de personas adultas mayores, que obviamente han sido en el caso de las mujeres 72, con un 98.6% y en el caso del varón 1.4%. Algo que acotar, 6.643 de las víctimas no son agredidas ni por la pareja ni la familia. 4.338 son agredidas por algún miembro de la familia. Esto también es algo que decir, ¿qué pasó, no? La familia que es el núcleo de la sociedad, de la familia donde llegamos para poder descansar del trabajo, descansar de la bulla, de la calle, de tantas cosas que pueden habernos pasado en la calle. Llegamos a la casa, llegamos al hogar, llegamos a la familia, donde necesitamos y tendríamos que recibir un trato amable, un trato cálido, donde poder descansar, ¿no? Pero algunas víctimas han sido agredidas por algún miembro de su propia familia. Y 1.543 de víctimas son agredidas por la pareja. Acciones realizadas por los centros de emergencia mujer, ¿no? Han ido a acompañar a interponer la denuncia, medidas de protección han sido solicitadas y han sido derivados en los servicios de salud del MINSA u otro centro de salud para que se les haga el examen respectivo, ¿no? 2.877 Lima Metropolitana. Y seguimos con los departamentos que se están repitiendo, no sé ustedes si están pudiendo observar. Cusco se repite, Huánuco, Ancash, departamentos donde la violencia está a flor de piel. ¿Mm? Muy bien, esto es en caso a violación sexual. Trata con fines de explotación sexual. ¿Ok? Tenemos aquí 153 casos atendidos por los CEN a nivel nacional en el periodo de enero a diciembre. ¿Bien? O sea, de 0 a 17 años, un 49.7% de los casos han sido niños, niñas y adolescentes. Poderan de estas personas para poder explotarlos sexualmente. De 18 a 59 años tenemos un 77 casos de personas adultas y de 60 a más años personas adultos mayores. Aquí sí, la diferencia, no han habido casos, perdón, en adultos mayores. Podemos evidenciar, mis colegas, estas cifras que las mujeres son las que más, 99.9%, ¿no? Las que son tratadas con fines de explotación sexual, desde 0 a 59 años, vamos a decir, ¿no? 4 casos de víctimas son agredidas por algún miembro de la familia, 2.6% de víctimas son agredidas por la pareja y no son pareja, ¿bien? El ranking de departamentos con mayor número de tratas con fines de explotación sexual está Lima con 69 casos, Piura 19, Amazonas 14, Tacna 13 y de ahí vienen con menor cantidad los siguientes departamentos, ¿no? Se trata con fines de explotación sexual. Aquí vemos una explotación sexual. Vamos a darle zoom. Y vemos 46 casos atendidos por los CEMS a nivel nacional, ¿no? En el año 2023.
27 fueron de niños, niñas y adolescentes, con 96.3% de mujeres. 18 a 59 años, 19 casos, personas adultas, y las 19 fueron mujeres. Y no hubo ningún caso para adultos mayores. 9 casos de víctimas que han sido agredidas por algún miembro de la familia, 4 han sido agredidas por la pareja y 33 no han sido agredidas ni por la pareja ni por algún miembro de la familia, ¿no? El ranking que podemos obtener aquí, 18 casos en Lima, y vienen los demás departamentos. El nivel de riesgo que se presenta en este caso, podemos encontrar casos con riesgo leve, 2, 6 con riesgo moderado y 38 con riesgo severo, ¿no? Aquí estamos derivándonos ¿a qué nos estamos refiriendo con estos riesgos en explotación sexual? ¿Qué tanto es que van a ser dañadas aquellas mujeres? Recuerden, cuando hay una explotación sexual es eso, ¿no? Agarrar a la mujer como un objeto para poder trabajar en, brindando servicios que satisfagan el placer o simplemente el aspecto sexual morboso de un varón. Y aquí encontramos el tema de los riesgos. ¿Qué tanto es que una mujer va a poder trabajar? ¿Cuáles son los riesgos de esta explotación sexual? 1, quedar embarazada. 2, contagiarse de una infección de transmisión sexual. 3, encontramos muchas veces el tema de la familia, ¿no? A veces, dentro de la explotación sexual, son cogidas estas mujeres porque tienen amenazada a la familia, tienen amenazada a los hijos, ¿no? Que son tan importantes. Entonces, por esta explotación sexual, muchas veces, muchas mujeres trabajan en ello, ¿no? Porque son explotadas. Cuando se raptan a un niño, a una niña, a una persona, ahora último, ¿no? Esta señorita empresaria, Jacqueline, me acuerdo su nombre, no me acuerdo su apellido. Ayer salió, la policía hizo su trabajo, ¿no? Y después de 11 días de haber estado secuestrada, obviamente por la cabeza de la familia habrá pasado que ya la mataron o ya se la llevaron para que empiece a trabajar, ¿no? Para que empiece la explotación sexual. O sea, tantos casos que de esta forma pues llega a tener un final muy triste, ¿no? Muy triste. Muy bien, acoso político. Aquí nos vamos a las esterilizaciones forzadas, ¿bien? Esto ha sido, les muestro, ¿no? Esto, en la época de Fujimori, aquí sí teníamos varias esterilizaciones forzadas, ¿no? Pero de enero a diciembre del 2023 se reportaron 0 casos. Y eso es un punto bueno, pero al no haber, no me refiero a forzadas, sino al no haber esterilizaciones, ¿cómo podemos disminuir esta superpoblación, ¿no? Tenemos un método anticonceptivo, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria, tanto para mujeres como para varones, pero es importante que se puedan trabajar esta esterilización, ¿no? Y de esa forma ir disminuyendo y el riesgo de la mortalidad también, ¿no? Entonces, ya no hay ningún caso de esterilizaciones forzadas. Y violencia y las tecnologías de información y comunicación. Gracias a la tecnología, ¿no? Encontramos y vemos que las personas pueden ser muy vulnerables, más aún los pequeños. Por ejemplo, 71 casos han sido atendidos por los SEM, pero quienes no han sido atendidos por los SEM a veces también están en otra estadística. De 0 a 17 años han sido 15 casos, de 18 a 59, 55 casos y un casito de 60 a más años, ¿no? Entonces, de los 71 casos atendidos, 70, o sea, el 98.6% son mujeres, ¿no? Entonces, vemos la relación que tiene con la pareja, cuando no tiene la persona agresora una relación con la pareja y, bueno, tiene supuestamente, ¿no? Un vínculo relacional.
y 57.7%, 31% y 11.3% respectivamente. Los tipos de violencia que se encuentran dentro de esta violencia y las TICs: psicológica corresponde a 43 casos, física a 2, sexual 26. Acciones realizadas por el SEM: tenemos 8 de los casos, el SEM ha interpuesto una denuncia. En los 59 casos reciben algún tipo de patrocinio legal por el SEM y el SEM ha solicitado medidas de protección en 35 de los casos. El ranking: tenemos Lima Metropolitana, 16 casos y corresponden al 22.5%. Bien, listo, mis colegas. Entonces, hemos dado una información muy amplia, ¿no? Muy amplia en relación a este año 2023. Tenemos del año 2024, ¿no? De enero a abril, siendo que estamos en mayo, ¿no? Estos casos, y esto sí de pronto nos podría dar alguna luz si nos vamos, por ejemplo, la tentativa de feminicidio, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha tenemos 77 tentativas de feminicidio, mejor dicho, hasta abril 2024, ¿no? Vemos cómo va la línea de enero a abril, bien, ha disminuido, pero recuerden que solo en esta línea de los años ha disminuido, pero recuerden que estamos solo con el registro de abril, ¿no? Aquí ha sido por la expareja, siendo un 50, correspondiendo a un 50.6%. Bien, nos vamos a la violencia económica y patrimonial, que nos registra hasta abril del 2024 230 casos y corresponde un 83 de casos a vínculo relacional de la pareja, vínculo relacional de familiar, 145 casos, y sin vínculo de la pareja ni familiar, 2 casos. ¿Bien? Muy bien, entonces aquí observamos también solo estos datos de todos, encontramos hasta abril. ¿Ok? Muy bien, si por favor tuvieran alguna consulta, alguna duda, me la pueden revisar. ¿Sí? Vamos ahora a pasar con, con nuestras diapositivas. Quería mostrarles lo siguiente. Bien, vamos a conocer este marco jurídico sobre la violencia de género aplicable y referencial para el Perú, que es parte de nuestro temario, ¿no? Creo que tenemos un recesito, aunque ya va a terminar, y me he ido de largo, nos hemos ido. Tenemos un receso, ¿sí? ¿Podría ser posible como para poder estirarnos un ratito? No sé, ¿me confirman? ¿Me pueden confirmar, por favor, por el chat? ¿Les parece? ¿Unos 5 minutitos? Ahí, ¿sí? Yo creo que sí, por favor. Bien, 5 minutitos y retomamos nuestra sesión. ¿Ok? Muchas gracias.
Muy bien. Entonces, retomamos. ¿Sí? Gracias. El marco jurídico sobre violencia de género aplicable y referencial para el Perú. ¿Qué se entiende por violencia basada en género? La Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica, en cualquier otra relación interpersonal con la mujer, que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada o tolerada por el Estado. En su artículo 1, la recomendación 19 de la Convención define esta como la discriminación contra la mujer. Incluye la violencia basada en sexo, es decir, una violencia dirigida contra la mujer por el simple hecho de ser mujer o que la afecta en forma desproporcionada. O sea, simplemente porque es mujer, ya está entendido que se ejerce una violencia, ¿no? Actos, daños, sufrimientos, de todos estos tipos, físico, mental o sexual, amenazas, coacción u otra forma de la privación de la libertad. Y efectivamente, hemos visto la explotación sexual, tratas con fines de explotación sexual. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. Causas estructurales de la violencia, según Segato 2018, nos dice que existen causas que van a originar elementos que denoten violencia. Por ejemplo, las causas son las leyes no articuladas, que existen leyes, ¿no? Pero a veces estas leyes no son cumplidas, son pasadas por alto, porque siempre hay alguna razón por la cual, por más que uno denuncie o por más que, la persona que ha ejercido violencia es acusada, ya tendría que sufrir una pena privativa, simplemente se esfuma, ¿no? Simplemente pagan y ya está. Pasó algo o se ha declarado común y como infundado. Los planes de gobierno no le dan prioridad. Esta violencia ya es una violencia, es una pandemia. Esto ha sido antes del COVID. Ha sido antes de que aparezcan en la década de los 30, por ejemplo, la tuberculosis. O sea, esto no es recién ahora y esto es algo que el gobierno no le exige, no pasa nada, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y es el mismo portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que el Estado tiene acceso, pero sin embargo pareciera como si no hubiera alguna relación en ello. Una sociedad patriarcal donde ven, aún en algunos casos, lo ven a este varón como el jefe de hogar y definitivamente un jefe, no un líder. El líder trabaja de la mano con su otro líder, que es la mujer, para poder formar, pero sin embargo en esta sociedad patriarcal le dan la prioridad al padre, al hombre, ¿no? La historia política que tenemos en relación a esta violencia se relaciona mucho con las leyes no articuladas, instituciones débiles. Si bien es cierto, Segato menciona en este año, pero ya se había mencionado los centros de emergencia mujer, pero estos centros de emergencia mujer están cada vez mejorando, ¿no? Entonces, y eso es lo que se evidencia, eso es lo que queremos, que estos centros puedan recibir, recepcionar correctamente a estas víctimas. Y las leyes vinculadas a la religión, cultura, moral, ¿no? La religión, por ejemplo, ¿qué nos dice la religión? Te casas hasta el final de tus días y eso es parte de la cultura también, ¿no? Tienes que seguir tu matrimonio hasta el fin. Esto ya está cambiando, pero aún siguen existiendo personas, familias, que establecen que no, tú te tienes que quedar hasta el final con tu pareja, con tu esposo, porque es tu esposo y tú juraste lealtad ante Dios y ante la sociedad. Sí, yo juré lealtad, pero no juré que yo me iba a ver y aceptar que me viole, me agreda, me discrimine. O sea, eso yo no juré. Y ante ello está primero mi dignidad, ¿no? Elementos que denoten la voz femenina no tienen crédito, minorización de los temas de mujeres, restricciones de la capacidad de movimiento de las mujeres, discriminación por género, etnia, raza, nacionalidad, economía, religión.
¿no? Represalias contra mujeres profesionales por tener éxito, feminización de la pobreza, claro, la culpa de la pobreza lo tiene la mujer porque se llena de hijos y cuanto más hijos tiene, pues esto va a haber una superpoblación y la superpoblación viene en causa de la mujer, sí, pero la mujer no se reproduce sola, ¿no? Y justamente cuando la mujer quiere cuidarse, ¿qué pasa con el varón? De nuevo salta el machismo, ¿no? ¿Por qué te cuidas? ¿Acaso tú me estás engañando? El aspecto religioso. No, los métodos anticonceptivos no pueden, no deben ser usados porque cuando una mujer y un varón tienen coito, es necesario que se reproduzcan, ¿no? Es en contra de Dios, ¿no? Dios te va a castigar si tú usas un método anticonceptivo. Y la domesticación de la mujer, ¿no? Lo hemos visto en el video. El señor el joven que dice, ¿no? La mujer ha tenido muchos derechos, mentira, porque por los derechos de las mujeres esto se ha luchado, han habido muertes, se conmemora justamente el 8 de marzo, el Día de la Mujer, por la muerte de todas esas trabajadoras en esa industria textil, ¿no? Entonces, no es que haya sido gratuito todo ello. Domesticación, el varón dice, han tenido derechos y bueno, ante eso han dejado de lado el hogar, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de lado el hogar? ¿Por qué? Porque eso la sociedad lo impone, ¿no? La mujer, tú te tienes que dedicar al hogar. Y no es que la mujer se dedique al hogar. La mujer se puede dedicar en todos los ámbitos que ella desea, incluido el hogar. Pero esto no solamente es parte de la mujer, el hogar es parte de la pareja, salvo que aquella mujer se guste ir y bueno, pues quiera vivir sola, ¿no? Ya definitivamente es su responsabilidad sacar adelante a su hogar. Cuando trabajamos este triángulo de la violencia y la violencia simbólica en la dominación masculina, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Encontramos el triángulo de Galtung, que fue un sociólogo y matemático noruego, ¿no? Fundador y protagonista de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales. Dentro de este estudio que Galtung establece, ¿no? Como sociólogo, hace mención a este triángulo y podemos observar lo visible y lo invisible. Dentro de lo visible encontramos una violencia directa y lo invisible, una violencia cultural, una violencia estructural. Perdón un ratito. Ok, ya, disculpe. Entonces, dentro de esta violencia cultural está lo que acabamos de mencionar, ¿no? Todo lo que dice las sociedades antepasadas, ¿no? La religión, es lo que establecen algunas familias como algo ya impuesto, ¿no? Y hay que tener algo muy en claro, que la cultura es cambiante, la cultura no es que se adopte para siempre, la cultura la podemos cambiar, la podemos moldear. Y dentro de una violencia estructural es que arriba, la sociedad patriarcal, pues, ¿no? Arriba está el varón, luego viene la mujer. O sea, estamos así, para la dentro de la violencia estructural, donde hay unas estructuras, ¿no? Unas jerarquías, y esto no es así. Entonces, ahora, dentro de la violencia cultural también, ¿qué encontramos? El rechazo a la comunidad LGTBIQ+, cuando todas las personas tenemos derecho a decidir cuál va a ser nuestra orientación sexual. Tenemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, derecho a la libertad sexual. ¿Cómo nos sentimos bien? ¿Cómo nos expresamos dentro de nuestra orientación sexual e identidad sexual? ¿No? Entonces, eso es parte de los derechos sexuales, pero a veces las personas desconocen y por eso hacen pues todo un panorama de violencia hacia la comunidad, cosa que no debería ser. Dentro de esta violencia estructural están estas jerarquías que establecen la explotación sexual, ¿no? Entonces, mira, yo a ti te rapto y tú vas a hacer lo que yo te diga porque si no, se muere tu hijo, se muere tu hija, tu mamá, tu papá, yo ya conozco a toda tu familia, entonces mejor trabaja tranquila para que a ninguno de ellos le pase nada. Entonces, todo esto es parte del invisible, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo,
quienes tienen, bueno, yo vivo muy cerca a Plaza Norte, y cuando nosotros en las noches tenemos que ir ahí a Plaza Norte, que yo vivo que en carro, pues será sin tráfico 5 minutos, ¿no? Con tráfico 15 minutos. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? En el tramo de Tomás Valle, desde la Panamericana hasta la avenida Tupac Amaru, hay una fila de hostales, ¿no? Donde en cada puerta hay una chica, bueno, dos, tres, que son tratadas con de explotación sexual, definitivamente, porque encontramos siempre a un varón, y eso solamente pasamos con el carro, ¿no? O a veces tenemos que caminar y vemos cómo están estas chicas jóvenes, muy bonitas, con un buen cuerpo físico, ¿no? Que están brindando sus servicios. Entonces, eso es parte de una violencia. ¿Y cómo se transmite dentro de una violencia directa cuando claramente ya es evidenciable, ¿no? Vemos este servicio, vemos los golpes, vemos el maltrato psicológico, ¿no? Entonces, todo esto ya es parte de una sobrevivencia debido a lo invisible. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar para que esta violencia directa no termine en el feminicidio? Nuestro rol como obstetra, que ya luego lo vamos a conocer, pero es importante trabajar y tener en cuenta todo esto. Esto es como un iceberg de la violencia, ¿no? Y lo que al final vemos es la punta del iceberg, que es el feminicidio. Entonces, causas tenemos lo ya mencionado, ¿no? Para Galton, la violencia se entiende como afrentas evitables a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la vida. La violencia directa contra la mujer se evidencia, se ejerce contra sus derechos de sobrevivencia, identidad, de bienestar, de libertad, de la discriminación, el maltrato, el desprecio y el acoso, ¿no? Entonces, encontramos todo ello. La violencia estructural se vincula a lo económico, ¿no? Las jerarquías que tenemos, se añade la posición de subordinación que ocupan en el orden social y económico, están las relaciones de género, social y culturalmente construidas, forman parte del tipo de violencia estructural institucionalizada. Expresiones más evidentes de la violencia estructural, la desigualdad para el acceso a la propiedad, la diferente determinación de salarios para hombres y mujeres, el acceso a las posiciones de poder, feminización de la pobreza, la división sexual del trabajo. Aquí también evidencia la violencia patrimonial o económica, ¿no? La que hemos visto. La violencia cultural tiene un carácter simbólico y perdura a través del tiempo y cumple la función de legitimar a las otras formas de violencia. El papel reproductor de la mujer, los estereotipos que se mantienen acerca de la pasividad y la falta de impulso creativo en las mujeres forman parte de este tipo de violencia. Generalmente cuando existen varones que creen que la mujer les pertenece, esto es lo que se va a ver evidenciado, ¿no? La pasividad de la mujer y hasta que la mujer pueda saltar, pueda reaccionar, ¿no? ¿Y cómo va a reaccionar? Con una buena autoestima, fortaleciendo la autoestima. Si no tenemos una buena autoestima, no tenemos autoestima, no vamos a poder generar ningún provecho y ningún resultado positivo para nosotras mismas. La denominación de violencia de género, entonces, está dirigida a asegurar la vigencia de este sistema de género que dispone en las relaciones de poder, el dominio que es establecido en el campo masculino y la subordinación en el femenino no tiene una denominación inequívoca. Una forma de denominar a esta violencia es como violencia de género, violencia que se ejerce contra aquellos que cuestionan o transgreden el sistema de género existente, ¿no? Algo que ya sale de lo establecido. La crítica es que esta denominación se podría referir a la violencia que se ejerce de un género sobre otro, cualquiera de ellos, claro, por supuesto, ¿no? Estábamos viendo la violencia contra la comunidad LGTBI. Es por ello que se defiende otra forma de denominarla, violencia contra las mujeres. Es decir, esta violencia contra las mujeres está dentro de esta violencia basada en género, ¿no? Porque esta violencia basada en género da mucho en relación, habla mucho de estas relaciones de poder, dominio, pero no solamente de lo masculino a lo femenino, sino habla en los aspectos de estructura.
Definiciones de violencia basada en género, por ejemplo, tenemos estas discriminaciones múltiples y sistemáticas que tienen que en relación a su raza, clase, identidad sexual, edad, la pertenencia étnica, ¿no? Está el idioma, está la orientación sexual, y todo ello hace mención a la situación estructural, las costumbres, las mentalidades. Esta subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones, la supremacía del más fuerte sobre el más débil. Esto es resumen de la violencia basada en género. Yo soy más fuerte que tú, entonces tú vas a estar aquí abajo subordinado, ¿no? Y no solamente es varón y mujer, sino estamos viendo también los otros aspectos, ¿ok? ¿Cuáles son estas modalidades de la violencia basada en género? Violencia de género hacia las mujeres y en sí lo que hemos estado viendo, ¿no? La violencia física, psicológica contra la mujer en relación de pareja, ¿no? Se ha evidenciado mucho en las estadísticas que hemos visto. El feminicidio también se traslada a ese concepto de que es el final de todas estas violencias, ¿no? Tú no me aceptas, tú no me amas, yo sí te amo, pero yo no quiero que tú estés con nadie, entonces tú te mato, ¿no? Es la muerte de aquella mujer que es ocasionada por la pareja, expareja o alguna relación directa que tenga o algún desconocido que entienda o realice una muerte, origine una muerte en una mujer. La violencia sexual se relaciona con también esta agresión que se realiza contra la mujer en el momento de este acto, de este coito. Cuando se realiza este coito, mis colegas, no tiene nada que ver que el varón sienta algún tipo de placer hacia la mujer, o si esta persona siente placer, simplemente es la introducción del pene erecto en la vagina o en el ano, ¿no? Eh, de la persona, de la víctima, solo por supremacía, ¿no? Como hemos visto, el mayor porcentaje es del varón a la mujer, por supremacía del varón que quiere sentirse más que la mujer. ¿Ok? Violencia y derechos reproductivos. O sea, cuando hablamos de los derechos reproductivos, es la capacidad que podemos tener, tanto varón como mujer, de poder relacionar, de poder reproducirnos. Ahora, dentro de esta violencia y derechos reproductivos tenemos a la violencia obstétrica, la violencia y derechos de mujer con VIH y la esterilización forzosa. Como ya hemos visto en la esterilización forzosa, aquí en nuestro país, en el año 2023 no se han presentado ningún caso. Cuando hablamos de la violencia obstétrica y lo que vimos en el primer videíto, definitivamente esta violencia obstétrica es aplicada para gestantes y para mujeres en su parto, ¿no? Entonces, el puerperio, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como profesionales de la salud? Nosotros estamos incentivando esta violencia a la mujer en esta etapa o vamos a mejorar y vamos a generar que más bien la mujer pueda, hablo de nosotros en general, nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, el obstetra es el principal profesional que tiene que velar en esta etapa, pero a veces esta violencia es generada por los mismos profesionales de obstetricia, ¿no? Cosa que no debería ser. Es como que les hablaba, ¿no? Porque la pareja es, en la mayoría de los casos, el que más violencia ejerce contra su pareja, cuando es su pareja, y debería de ser todo lo contrario. Mujeres también con VIH. Está dentro de esta violencia y derechos reproductivos, ¿no? El número de mujeres infectadas reportados sigue aumentando, ¿no? Porque hay una reproducción, hay un hecho de coito en estas mujeres que tienen VIH sin protección, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitimos el VIH? Sabemos que hay una transmisión vertical. Yo entendería que la mujer que queda embarazada con VIH no va a querer transmitir este virus a su bebé. Entonces empieza el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué tanto es lo que se le va a poder apoyar? Ay, perdón. Violencia en situaciones de conflicto armado. Esta violencia se somete a la mujer
en tiempos de momentos de guerra o en diversas regiones o situaciones o comunidades que están en conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a estas mujeres como hay los soldados, los que empiezan a trabajar o velar por este conflicto armado, necesitan de pronto, ¿qué cosa? Su distracción, su relajo. Entonces, ahí llevan a mujeres para que puedan ser usadas como brindar un bienestar sexual a estos combatientes, ¿no? Violencia en el trabajo, violencia económica, patrimonial, acoso sexual callejero y trata de personas y violencia contra las mujeres migrantes, ¿no? Lamentable, muy, muy, muy triste. También tenemos la violencia por orientación sexual e identidad de género, ¿ok? Violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas y otros grupos, ¿no? Entonces, esto también queda claro, queda establecido, mis colegas, que encontramos una violencia familiar por diferentes orientaciones sexuales, a lo que comúnmente se tendría, ¿no? Lo consideramos, algunas personas consideran normal o anormal, que no tiene nada que ver, ¿no? Aquí no hay que seas tú anormal porque entonces tú serías anormal si vivieras en una comunidad de puros homosexuales, si fueras heterosexual, ¿no? Entonces aquí no hay nada normal. Violencia de género contra la población trans, contra esta mujer trans, contra este hombre trans, ¿no? Y acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Es muy interesante, justo en la institución, ¿no? Aquí donde estamos trabajando, donde ustedes también están llevando, se está llevando a cabo un diplomado de educación sexual integral. Y justo hoy hemos visto la importancia de poder trabajar esta orientación sexual e identidad de género con los adolescentes en las instituciones educativas. ¿Qué tan importante es trabajar y fortalecer la orientación sexual y su identidad de género en la adolescencia? Y que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos para que más adelante no sean víctimas, ¿no? Encontramos también el ordenamiento jurídico nacional. Tenemos una serie de leyes, 3036-4, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La ley número 27942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Las leyes 28950, ley contra la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, 3031-4, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Se estará cumpliendo todo ello, se estará llevando a cabo, estaremos optando por bien, ¿qué estamos haciendo con estas leyes, ¿no? Entonces, como un resultado de todo esto, mis estimadas colegas, mis colegas, nosotros estamos considerando trabajar este diplomado, importancia del rol de los TETRA en la prevención de la violencia basada en género como parte de una función muy importante que tenemos nosotros con los TETRA. Hoy hemos conocido en la situación actual de la violencia basada en género, este marco jurídico, términos muy importantes y necesarios dentro de esta violencia de género, que se aplica y tenemos muchos casos referenciales en nuestro país. Así es que, si hubiera por favor alguna pregunta, alguna duda, quedo atenta a ello, ya como para ir finalizando nuestro módulo número 1. ¿Sí? ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta, algún comentario, quizás por ahí compartir alguna experiencia de un caso que haya podido evidenciar, ¿no? Ya, este tema definitivamente, como lo dije, es una pandemia, porque no solamente está en nuestro país, está a nivel mundial, ¿no? Es trágico y a veces hay situaciones en las que ni siquiera podemos encontrar alguna razón racional, ¿no? Como parte de esta violencia. Muy bien, entonces si no hay consultas, estaríamos dando por finalizado el primer módulo de del diplomado en mención.
Muy agradecida con Siri, agradecida con ustedes, mis colegas. Nos estaríamos viendo en el siguiente módulo, ¿sí? Si no soy yo, es mi colega Susan Franchini, para poder continuar y aprender de esta violencia basada en género. Bien, listo. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y a disfrutar el fin de semana. Gracias, hasta luego. Muy buenas noches, estimados participantes. El día lunes le vamos a estar enviando el material, la clase grabada, por el medio del WhatsApp. Muchas gracias.